Muy buenas noches, tardes, días para todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga. Vamos a hablar sobre mandamientos de hombres. Así se llama el título que tiene hoy el mensaje para todos nosotros. Mandamientos de hombres. Discúlpeme, ya os quité, es que lo tenía apagado. ¿Ya hay señal? Muchas gracias. Tenemos para hoy, entonces, como título, Mandamientos de hombres. Mira que es muy importante que nosotros entendamos esto, que los mandamientos de los hombres no son los mandamientos del Señor Jesús. Que nosotros debemos más seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que cualquier otra cosa. Miremos en las Escrituras, en Hechos 5:29, en Hechos 5:29, 32. Aquí los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, estos 12 que Él escogió, porque hago claridad, no hay más apóstoles. Para que nos vayamos entendiendo, cuando aparezcan por ahí en las congregaciones, que ahí les presento el apóstol Luis, le presento el apóstol Guillermo. No crean en eso. El Señor escogió 12 apóstoles. De hecho, cuando Judas quedó por fuera, escogieron a otro entre dos, que fue Matías. Y la Escritura es muy clara. La Escritura dice que allá arriba, en la revelación que el Señor Jesucristo le dio a Juan, dijo que hay 12 tronos con los 12 nombres de los apóstoles. Así que el apóstol Luis, el apóstol Guillermo, todos esos apóstoles están por fuera porque son mentirosos. No existen esos apóstoles. Estoy hablando de estos apóstoles que el Señor escogió, en el que fundamentó toda la iglesia. Estos apóstoles se fueron a cumplir su comisión y se fueron a predicar que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y por eso les dieron palo y les dieron garrote y los encarcelaban y los amenazaban. Y en una de esas amenazas, ellos dijeron esto. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, es necesario obedecer más a nuestro Señor Jesucristo que a cualquier otro hombre. Claro está, la palabra de Dios dice que la suma de la palabra es la verdad. El Señor también nos dice que nosotros debemos obedecer a nuestros gobernantes, es un mandato que da Él, pero un gobernante no me puede mandar que adore a otro Dios que no sea mi Señor Jesús. ¿Sí? Como las cosas tenemos que ponerlas bien claras tenemos que poner las cosas. En Hechos 4:17, dice, habían cogido a los discípulos de Jesús, los estaban amenazando, los seguían persiguiendo por causa del nombre del Señor Jesús, porque la gente no quiere aceptar y no ha querido, y todavía hoy día no aceptan que Jesucristo es el Creador, que Jesucristo es el Padre Eterno. No lo quieren entender porque siguieron mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, una tradición que se coló en el año 325 en un concilio de Nicea por allá, que los hombres, mandamientos de hombres, dijeron que Dios era una Trinidad. Y entonces pusieron Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y pusieron loco a todo el mundo y empezaron a enseñar a otro Jesús que no es el de la Escritura, por seguir mandamientos de
hombres, por no seguir mandamientos del Señor Jesucristo, por no seguir los preceptos que los discípulos del Señor Jesús enseñaban de ese gran maestro, nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Dice en Hechos 4, 17, 19, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, o sea, estaban amenazando a los discípulos porque ellos sanaban en el nombre de Jesús, porque ellos levantaban muertos, sanaban enfermos y predicaban el evangelio de la verdad que es el Señor Jesús. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Imagínense, lo están amenazando para que no hablaran en el nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Si se dan cuenta que la situación todavía, hoy día, sigue igual. Si nosotros empezamos a predicar al verdadero Jesús, vamos a tener muchos problemas. La gente se va de las congregaciones cuando empezamos a hablar del verdadero Jesús, porque no queremos salir de la tradición de los mandamientos de los hombres. Sabiendo que el mismo Señor nos dejó bien claro por medio de sus discípulos esto. 19. Mas Pedro, vuelve Pedro y Juan, los discípulos de Dios, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ya, notemos que nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo algo bien claro, que es más importante, es necesario, es una necesidad obedecer más a nuestro Señor Jesucristo que a los hombres. Para aquellos que son nuevos y me están escuchando, porque es el choque, yo sé que hay personas que llegaron nuevas y ese choque dice, ¿cómo así? Dios, ¿cómo así? Porque cada vez que yo voy a leer la Escritura con toda la autoridad del Señor Jesucristo nos da por medio de su revelación, cada vez que vea el Señor está refiriéndose a Jesús, porque el Señor Jesucristo va desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el Creador, Él es el Alfa y la Omega, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, nos es necesario obedecer más a nuestro Señor que a los hombres. Entonces, hoy quiero hablarle de una tradición y unas tradiciones que hemos venido y de a poquito. Aquí yo no vengo a convencer a nadie que no ponga arbolito ni de esas cosas, ni vengo a hablar de druidas ni de todas esas cosas. Yo vengo a hablar de las Escrituras. ¿Qué dice el Señor con respecto a todas estas tradiciones? Si las tradiciones, hay tradiciones que son buenas, ¿sabes por qué? Porque no violentan la palabra de Dios. Pero si hay una tradición que violenta la palabra de Dios, tú no debes seguirla. Tú no debes seguir en esa tradición porque estás desobedeciendo al Señor Jesús y estás siguiendo mandamientos de hombres y no estás obedeciendo a nuestro Señor Jesús, como dicen los discípulos de Jesús, que es necesario obedecer más al Señor Jesús que a cualquier otra cosa. Amén. Bueno, tradición, la palabra tradición que está aquí escrita en el original viene del griego paradosis, griego paradosis, que significa transmisión, o sea, nos han transmitido por años cosas. Preceptos, la ley judía tradicional, eso significa paradosis en griego. Enseñanza, instrucción, doctrina, que ese mismo griego viene ampliándolo otro griego que se llama paradidomi. Ojo, mire lo que dice: rendirse, ceder, confiar, transmitir, encomendar, preso, entregar, poner. Y eso es lo que nos hemos vuelto nosotros, preso de una cantidad de tradiciones. Eso es lo que significa la palabra tradición. Nos hemos vuelto presos, nos hemos rendido, hemos cedido muchas cosas por seguir mandamientos de hombres. Vamos
a Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor Jesús. Saludos aquí hoy en la congregación. Nos acompañan las hermanas del Brasil, unos hermanos de Italia. Where are you from? Cameroun. Vous parlez français? Très bien. Je n'ai pas. Dice así, Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Cierto? Y mírelo cómo lo compara el Señor a aquel hombre que confía en otro hombre. Le dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y dice, bendito el varón que confía en el Señor Jesús y cuya confianza es el Señor Jesús. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón dice, y perverso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vea lo que estamos entrando. Yo quiero que entendamos que hoy el título de esta prédica es Mandamientos de Hombres. Mire todo lo que el Señor me está mostrando en menos de unos 5 o 10 minutos en estas citas bíblicas, que me está ubicando a mí, en dónde es que estoy yo, en dónde estoy parado yo, al fin dónde estoy, siguiendo los mandamientos de los hombres o siguiendo los mandamientos de mi Creador. Pero no, nosotros tenemos excusas para todo. Mire, resulta que, vámonos a, y ya le digo para dónde nos vamos, que ese me hizo, ya. Vámonos a Romanos 14, 6, 10 y con esto vamos a empezar a ir desarrollando un poco más este tema. Romanos 14, 6, 10. Romanos 14, 6, 10. Mire lo que dice la escritura aquí, y era lo que más o menos yo quiero que entendamos un poco. Así como cuando dice que nosotros debemos obedecer más a Dios que los hombres, pero también la palabra del Señor me dice, el Señor Jesús, que yo debo obedecer a mis gobernantes, ¿cierto? Pero la palabra es bien claro, que debo obedecer más, o sea, siempre es el Señor Jesús, es la preeminencia para Él en todo. Y aquí también viene una cita en la cual yo me puedo excusar para celebrar la fiesta que yo quiera, por tradición, sin escudriñar, sin pensar por qué lo hago, por qué se ha hecho, por qué ha pasado tanto tiempo en tanto tiempo y se sigue uniendo a esa tradición navideña tanta gente, aún otras religiones. By the way, nosotros no somos ninguna religión, el Señor Jesucristo no es ninguna religión. Entonces, ¿cómo va cogiendo adeptos? Adeptos porque son tradiciones de hombres, malintencionadas, manipuladas, y obviamente pues el padre de la mentira, que es Satanás, es el que tiene la acogida en todas estas cosas. Entonces vamos a mirar aquí Romanos 14.1, vamos a leer en Romanos 14.1, dice así: recibid al débil en la fe, ¿sí? Porque también es que a veces dicen, ay pastor, usted no se ponga a hablarle a la gente, no se ponga a hablarle a la gente así tan duro de las fiestas, y no se ponga pastor porque es que usted los ahuyenta y los aburre y no vuelven a la congregación. No, todo predicador
es una atalaya. Y como atalaya nosotros predicadores tenemos que decirle a la gente, allá hay peligro. Cuidado que hay peligro, porque si yo no aviso a la congregación, su sangre va a ser sobre mí. Pero si yo le aviso a la congregación, eso dice la Escritura, si yo le aviso a la congregación del peligro y ellos no hacen caso, la sangre de ellos sobre ellos y no sobre mí. Amén. Eso dice la Escritura. Entonces, porque así me hablaron una vez a mí me dijeron, cuidadito, me avisó una atalaya. Y el Señor ha puesto varios atalayas en esta congregación aún para mí mismo, como el pastor Luis Alberto, el pastor Mauricio, como el pastor Germán. La honra y la gloria para el Señor Jesús, que ha levantado a estos varones como atalayas a muchas personas en esta congregación. Y a este servidor de ustedes, Luis Eduardo. Dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso al día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come da para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, y más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Seguimos leyendo esto, y aquí habla sobre que empezamos a discutir con los hermanos por la comida, por el día de la fiesta, el otro que si celebra o no celebra, ¿cierto? Y entonces empezamos a entrar en una dicotomía y empezamos a entrar en una problemática, y la mayoría de la gente por medio de esta cita, pues nos escudamos para seguir tradiciones de hombres, y entonces saco estas citas para yo poder justificar hacer las cosas que yo sé que están mal, pero las sigo haciendo porque son tradiciones, porque quiero agradar a mi papá, porque quiero agradar a mis abuelos, a mi familia, a mí mismo, y empiezo a seguir una fiesta en la cual ni siquiera están las Escrituras, y empezamos a inventar cosas y a crear cosas para justificar, sin darnos cuenta que estamos entrando en un pecado grandísimo. Estamos llevando hasta a nuestros mismos hijos a la mentira. Amén. Dice que aquí lo importante es que Dios no se centra en sí, en si celebras o no celebras, ¿cierto? Eso es lo que me está dando a entender el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo que el Señor ve es tu corazón. Lo que el Señor está viendo es tu corazón, ¿verdad? Entonces Dios trata de decir aquí Pablo que Dios no se centra si celebras o no celebras. No. La situación aquí es en tu corazón. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu corazón con base en eso? Y el Señor es el que pesa los corazones. Él es el que se da cuenta si verdaderamente lo estás haciendo por ignorancia o lo haces porque quieres, porque te gusta más estar obedeciendo los mandamientos de los hombres, porque es más chévere estar ahí, me siento más confortable, no importándome si peco o no peco.
Miremos Proverbios 21, 2. 21, 2. Dice el Señor Jesús en su palabra, en Proverbios 21, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Sí? Pues no, estoy bien. Dice, pero el Señor pesa los corazones. No, Navidad es un momento hermoso para unir la familia. La Navidad es un momento precioso para hablar del Señor Jesús. ¿De cuál Señor Jesús? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál Señor Jesús? Hasta que tú no sepas quién es el Señor Jesús, tú no puedes utilizar una fiesta tradicional, una fiesta de tradición de hombres, mandamientos de hombres, para hablar de Jesús si ni siquiera sabes quién es Jesús. Porque si tú no sabes quién es Jesús, tú no sabes quién es Dios. No sabes. Proverbios 24:12. Proverbios 24 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. La palabra misma del Señor dice, Dios no puede ser burlado, no te engañes. Eso está en Gálatas. Gálatas 6:7 creo. Miremoslo. Gálatas 6:7. O sea, el Señor ve cada intención de nuestros corazones. Él los ve, Él los oye, porque para Él no hay nada imposible. Sí, Señor, 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. O sea, todo lo que el hombre coseche, eso es lo que va a recoger. Yo quiero que vayamos entendiendo cada una de estas citas que hemos estado citando, valga la redundancia, para que nos centremos un poquitico para dónde vamos. Les decía a ustedes que estas tradiciones, la gente está siguiendo más tradiciones de hombres que los mandamientos del Señor Jesús. Vayámonos a Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Sí es así? Sí, 5:21 dice, antes bien, examínalo todo, cuidadosamente, retened lo bueno. Retened lo bueno. Hay muchas tradiciones que se pueden retener las cosas buenas. Y hay tradiciones que no golpean la palabra de Dios. Hay tradiciones que pisotean la palabra de Dios y los hombres la siguen haciendo. Y una de esas tradiciones es la tal Navidad. La palabra Navidad, partamos, no está en las Escrituras. No existe. No existe. No la busque porque no la va a encontrar. Viene una palabra llamada natividad. Sí, el pastor Mauricito me corrige, ese es latín, ¿sí? Sí, que significa nacimiento. Nacimiento. La Escritura sí habla de un nacimiento. ¿Cuál? Cuando el Señor te convierte a Él, porque nadie puede decir, es que cuando yo me convertí al Señor, nadie se convierte, el Señor nos convierte a Él. Y cuando la gente dice, es que yo me arrepentí, usted no se arrepintió, el Señor puso arrepentimiento en su corazón. Entonces, ese es el verdadero nacimiento. La verdadera Navidad es cuando usted nace de nuevo. Usted, cuando el Señor pone arrepentimiento en su corazón, nace de nuevo. Nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. O sea,
Miren el verdadero nacimiento, miren la verdadera Navidad, y esos son 365 días de celebración. Tenemos que celebrarlo todos los días. ¿Cuál nacimiento? Nosotros en Cristo Jesús, así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y celebran una Navidad, un tiempo del año, diciembre, y lo concatenan en un solo día, el 25, celebrando en primer lugar un día donde el Señor Jesucristo nunca nació. Lo pusieron por mandamientos de hombres, ¿sí? Y yo por eso estuve mirando un poquitico para que la gente se ubique un poquito, ¿cierto? ¿Y quién fue el que mandó a poner eso? Yo averigué que había un señor que le dicen papa. A un señor que le dicen papa, que dijo que eso fue establecido en el día 25 de diciembre como día de solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350 por el Papa Julio. Mandamientos de hombres. Fue un mandato de un hombre, ¿cierto? Fue un mandato de un hombre, y que por medio de ese mandato se ha venido violentando la palabra de Dios por medio de esta tradición. Ya les digo porque están violentando la palabra de Dios. Y vuelvo y les repito lo que decían los discípulos de Jesús: es necesario obedecer más al Señor Jesús que a los hombres. Es necesario, eso está escrito, ya lo acabamos de leer. Nosotros no podemos ser tan almáticos, es que es una época donde se mueve el espíritu navideño. ¿Cuál espíritu navideño? Muéstreme en las escrituras en dónde está el espíritu navideño. No existe, no nos engañemos. No existe. ¿Espíritu navideño cuál? Aquel que solamente el 25 me porto bien y al otro día pateo a mi mujer. Al otro día estoy pateando a mi mujer. O llego borracho, o al otro día le estoy pegando a mi esposo, o estos hijos pegándole a los papás. ¿Eso es Navidad? No, la verdadera Navidad dice aquí que si alguno está en Cristo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, esa es la verdadera Navidad. Usted naciendo, yo naciendo de nuevo. Todos los días, es un ejercicio diario, 24 horas. 24 horas. ¿Estamos? Colosenses 2:8 dice la escritura, ¿lo tenemos ahí? Dice la escritura, mirad, Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Tenemos que estar mirando que no nos engañen con esas filosofías huecas, siguiendo tradiciones, según dice la escritura, según las tradiciones de los hombres, no según los mandamientos del Señor Jesús. En Marcos 7, el Señor vuelve y nos menciona que nosotros estamos más siguiendo tradiciones de hombre y violamos y violentamos su palabra. Marcos 7, lo invito a que lean todo ese capítulo 7, que es muy hermoso, que habla lo que contamina al hombre, ¿sí? Porque es que por tradiciones los fariseos, mire que es que sus discípulos no se lavan las manos para comer, y entonces pues, toda esta situación de cuestiones de tradiciones de hombres, y el Señor le dijo, no, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón.
Eso es lo que contamina al hombre, no lo que el hombre come, porque lo que come sale a la letrina, dice el Señor Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. ¿Y qué sale de su corazón? Dicen que salen malos pensamientos, adulterio, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del hombre y contaminan al hombre. De eso está hablando el Señor, porque la gente se centra en llevar unas tradiciones y no miren lo que espiritualmente el Señor nos quiere mostrar. Aquí está diciendo el Señor en este capítulo, Marcos 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El mismo Señor dice que en vano lo honran porque están enseñando mandamientos. La tal Navidad no está honrando al Señor, son mandamientos de hombres, porque esa fiesta no honra al Señor Jesús. No lo honra y lo vamos a mirar ahorita. 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor es bien clarito. Nos dice que estamos enseñando doctrinas de hombres y eso no lo honra a Él. Y el Señor dice que también invalidamos el mandamiento de Dios por guardar nuestras tradiciones. Estamos guardando nuestras tradiciones más que los mandamientos del Señor Jesús. ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, la palabra del Señor Jesucristo dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y quiero decirles varias cosas y lo vamos a mirar. Les voy a mostrar primero las mentiras que esta tradición trae y que excusamos con cosas como que es el tiempo para unir la familia y nos tocamos así. Para unir la familia entre hermanos, unir naciones. Y por eso tengo que pisotear el nombre del Señor Jesús, sabiendo que para unir la familia tengo 365 días, todos los días tengo que estar unido con mi familia, procurar unir a mi familia todos los días, todos los santos días de nuestro Señor Jesús. Yo debo procurar unir, no desunir. Por eso la palabra de Dios dice: si está en tus manos, estad en paz con todo el mundo. No dice solo el 25 de diciembre. Son todos los días, no inventemos cosas, no inventemos que las cosas ya están escritas. Amén. Vea, esta fiesta tiene muchas mentiras. Y si una tradición, una fiesta tradicional está basada en mentiras, tú no debes participar. Tú no debes participar de la mentira. Le voy a decir así por encimita. Yo no voy a entrar a hablar sino lo que está en la Escritura. Cada cual el Señor le ponga en su corazón. Lo único que sé es que yo quiero que ustedes analicen un poquitico. ¿Qué tiene que ver un árbol con el Señor Jesús? Nada. ¿Qué tiene que ver un reguero de bolas en un árbol con el Señor Jesús? Nada. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Una cantidad de cosas que se han inventado, es que eso es la mejor manera para predicar al Señor Jesús. ¿Con mentiras? ¿Con mentiras? ¿Usted cree que al Señor le agrada eso? ¿Usted cree que al Señor le agrada eso? Miremos cuántas mentiras. Debe tener como más de 7 mentiras esa tradición. Yo le voy a hablar algunas cuantas que me acuerdo por ahí cuando
Por tradición, porque mi abuelo, mi bisabuelo le dijo a mi abuelo le dijo a mi papá, y yo le dije a mí, me dijo mi papá, y yo le dije, alcancé a decir a mi hijo mayor, porque ya en ese tiempo mi Padre Celestial me rescata. Y ya mi hija de 13 años jamás ha celebrado esa tradición. Y ya con el conocimiento de las Escrituras no lo va a celebrar. Si es la santa voluntad de nuestro Señor Jesús. Vea, esta tradición, yo le llamo la tradición de la mentira. Dice, nos han enseñado que hay 3 reyes magos. 3. Y que tienen nombres. Uno se llama Melchor, el otro se llama Gaspar y el otro se llama Baltasar. Eso dice la tradición de los hombres. ¿Pero qué dice el mandamiento? No lo dice. En primer lugar, no son 3, son muchos. Pues vamos a mirar la Escritura que dice con base en eso. Entonces eso es mentira. Es mentira. Yo no puedo seguir en una tradición de hombres mintiendo y enseñándole a mis hijos mentir. Ay, nosotros nos ponemos bravísimos cuando nuestros hijos nos mienten. ¿Sí? Pero el niño no se puede poner bravo con usted cuando lo vea en la madrugada en calzoncillos, poniéndole un carrito, diciéndole que el niño Dios trajo un regalo. ¿Cuál niño Dios? El Señor Jesús no se quedó niño Dios. Y en primer lugar, el niño, cuando Jesús fue niño, nunca hizo ningún milagro. Y es de ahí donde sale la adoración al Divino Baby. En Colombia hay una iglesia, por ahí en un barrio llamado el 20 de julio, donde adoran al Divino Niño, al Divino Baby. Un muñeco así, un muñeco grandísimo. Y sacan plata como tenaz y la gente allá por seguir las tradiciones de los hombres. Muchos hermanos que se llaman cristianos siguen siendo católicos, siguen siendo religiosos porque siguen tras de esa tradición que fue católica y es 100% católica. 3 reyes magos. Miremos Mateo 2.2. Mateo 2.2. Mateo 2.2. 2.1. 2.1.2. Mateo 2.1.2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Dice ahí 3 reyes magos. ¿Qué dice ahí mi hermana Rosa Angélica? Rosa Ángela. Es que unos magos. Unos. ¿Cuántos son unos, hermana mía? ¿Cuántos son unos? ¿Usted puede contar unos? No. ¿Cuántos son unos? Varios. Muchos. Pueden ser 2. Más de uno. Claro, más de 1. Pero no dice 3. Pero entonces la tradición de los hombres pusieron 3. ¿Cierto? Y los pusieron en un pesebre. Primer lugar, que en el pesebre donde nació Jesús, el pesebre es un lugar donde era como un establo donde los animales, porque ellos no encontraban en dónde dormir esa noche porque había un censo. Y la tradición, además, la tradición de los judíos, ellos tratan de no tener a sus hijos al lado de las bestias, pero no tenían más, les tocó meterlo en un pesebre y se inventaron toda la historia tradicional de un pesebre y le colocan un poco de animales que no estaban en ese pesebre, porque aparece, no dice, un zoológico había ahí en menos de nada, en un hangar chiquitico. Puras tradiciones de hombres, puras mentiras. Ay, pero ¿eso qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo, es que ustedes sí, todo lo satanizan, todo, y no, pastor. Vamos a mirar qué dice la Escritura con base a la mentira. Y eso entonces
empezaron a traer una cantidad más y más y más de mentiras. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor Jesucristo? Nada. Si usted se pone a analizar, no tiene nada que ver, en primer lugar, que hay mentira. Y el Señor Jesús rechaza la mentira. De hecho, dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cierto? Mentiras y mentiras. Dice que aparece un personaje que no tiene nada que ver en la Escritura. No está en la Escritura. Son historias, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Papá Noel, Santa Claus, en inglés Santa Claus. Papá Noel. Mentira, mentira, no está aquí, no está aquí. Y Papá Noel es un todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos hay? Uno solo. Hay un solo todopoderoso. La Escritura dice que su nombre es Jesús. ¿Sí? Miremos dónde dice eso. Génesis 17:1. Miremos a ver. Solamente hay un todopoderoso, ¿verdad? Como que dudan mucho, ¿no? ¿Cuántos todopoderosos hay? Uno. ¿Cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Bendito sea mi Padre. Su nombre es Jesús. Génesis 17:1, discúlpeme. Génesis 17:1. ¿Sí? Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ustedes afirman y están convencidos porque el Señor les pone eso en sus corazones, que solamente hay un Todopoderoso. Y aquí dice: pero pastor, ahí dice que es Dios. Pero entonces la misma Escritura es tan hermosa que dice que la suma de la palabra es la verdad. Vamos a Apocalipsis 1:8. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es ese Todopoderoso, cuál es el nombre de ese Todopoderoso. Yo quiero que leamos Apocalipsis 1:1 para que ustedes entiendan que estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Dice, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. O sea, el Señor le reveló a Juan esto que vamos a leer para que nos lo revelara a nosotros. Apocalipsis 1:8. Dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De quién están hablando ahí? Del Señor Jesucristo, ese mismo Todopoderoso que en Génesis 17:1 se le apareció a Abraham y le dijo: mi hijo, ande recto delante del Todopoderoso. Así es. Pero no, en estas tradiciones de hombres nos están enseñando a otro Todopoderoso que se llama Santa Claus, Papá Noel, engañando a nuestros hijos, engañando a nuestros niños. Y ustedes siendo partícipes como papás, como tíos, como hermanos, como parientes, como amigos de esa mentira. Porque el señor Santa Claus, además de tener fábrica de juguetes, el hombre es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. O sea, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Dice eso, dice Papá Noel que Él hace eso. Y el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Ay, pero es que usted se va a los extremos, pastor. Nadie piensa en eso. Es un momento de alegría, de gozo, de natilla, de buñuelos, de lechona. Y no es. Tenemos que obedecer más al Señor Jesús que a los hombres. ¿Vamos bien por ahí? ¿Sabe por qué se llama Papá Noel? Nunca me voy a cansar de ese chiste porque me gusta mucho. Yo me lo inventé.
Se llama Papá Noel porque el que trae los regalos es el papá, no él. Entonces, y fuera de eso, no se han puesto de acuerdo en esa tradición de mentira, porque Papá Noel me trae el regalo y después el niño le dice, mire lo que me trajo el niño Dios. Al fin, ¿quién se lo trajo? ¿El niño Dios o el Papá Noel o el verdadero papá? Mentiras, mentiras y más mentiras. Pero hay donde usted coge a un niño una mentira, le quema las manitos, le pega, lo cachetea, le quita el celular. Pero entonces si lo descubren a usted diciéndole mentira, entonces ¿quién lo va a castigar a usted? El Señor Jesús. Seguimos con una mentira. Imagine que fuera eso, este Señor todopoderoso, mentiroso, porque no es, porque el todopoderoso solamente tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Este mentiroso tiene un carruaje que lo tiran 9 renos. Y lo más tenaz de esto es que esos 9 renos vuelan. Y lo más tenaz de esto es que tienen nombres. Y hasta hablan los renos. Y nosotros convivimos con toda esa tradición. Porque invalidamos los mandamientos del Señor y ya nos vamos a dar cuenta cómo invalidamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Les decía a ustedes, ¿qué tiene que ver un árbol? Hay muchas tradiciones. ¿Qué tiene que ver un árbol frondoso en mi casa adentro? Ah, pastor, entonces es pecado todos los árboles que usted tiene aquí afuera en la casa. No, yo no estoy hablando de eso, porque es que siempre buscamos las cosas para evadir y seguir nuestras tradiciones de hombres sin pensar que al Señor le molestan todas estas cosas. Mire, yo solamente les voy a citar esto. Yo no les voy a hablar nada más, sino lo que el Señor manda aquí en la Escritura. Deuteronomio 12:2 dice el Señor: una de las cosas que el Señor Jesucristo aborrece, dice la Escritura, aborrece, detesta, o sea, lo aborrece, lo abomina, es la idolatría, que adoren otras cosas que no sea Él. Eso, muchas naciones han sido castigadas por eso, y siguen siendo castigadas por eso, por cometer esa abominación, por adorar cosas, y la palabra solamente dice que solamente al Señor Jesús se debe adorar, a nadie más. Y ahí entran todos esos muñequitos que ustedes adoran, algunos que están por ahí sentados hoy en la congregación, y aquellos que siguen adorando a María, la falsa María que está en el mundo afuera, no a la María que está aquí, que no se deja adorar, porque ella no es para adorarla, es solamente al Señor Jesús. Deuteronomio 12:2 dice, Dios dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Vea, se cometían muchas cosas de idolatría y aberraciones idolátricas en los árboles. Los árboles, adoraban árboles, la gente adoraba los árboles. Y construían ahí debajo de esos árboles altares a una diosa llamada Acera. Sí, Acera, ¿no, Pastor Mauricio? Una diosa que era otro Dios, no era nuestro verdadero Dios. Y el Señor es celoso. La Escritura dice en los mandamientos que el Señor es celoso y que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice, de aquellos que me aborrecen. ¿Cuáles son los que lo aborrecen? Los que adoran otras cosas que no sea el Señor Jesús. Pero, dice, pero hago misericordia a millares, aquellos que guardan y obedecen mis mandamientos. Primera de Reyes 14, 22, 23. Dice, Primera de Reyes 14, 22, 23 dice, y Judá hizo lo malo
ante los ojos del Señor y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos para adorar a esos dioses, ¿no? Estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Árbol. Segunda de Reyes 16:4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y podemos leer, leamos Segunda de Reyes 17:9-11. ¿Quién me hace el favor y por allá para que no se me duerman por allá, a ver a alguien por allá en Colombia que me lea Segunda de Reyes 17:9-11? Pastor, yo. Joanita, ¿de Estados Unidos? Sí, señor. Ah, ok, por favor, léame Segunda de Reyes 17:9-11. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí Quemaron incienso. allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Todas estas cosas, gracias mi hermana, el Señor Jesucristo el Todopoderoso me la bendiga. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor, secretamente. ¿Será que el Señor no los ve? Acabamos de leer en la Escritura que Él es el que pesa los corazones, el que sabe qué es lo que es la intención de su corazón. Esas tradiciones se han ido pasando de tiempo en tiempo, en tiempo en tiempo. Sé que muchas personas que ponen un árbol en su casa, lejos de todo esto, lejos, y es verdad. No, yo no estoy pensando en nada de esos arbustos ni de esa señora Cera, yo no la conozco, ¿cierto? Pero no pensamos y no analizamos de dónde viene esa tradición que me pasaron a mí como mandamiento. ¿Por qué se ha tornado un mandamiento? Mucha gente lo toma como un mandamiento. De hecho, se han inventado oraciones, como la tal novena de Navidad. La única novena que me gusta hacer es la de Beethoven. Esa a mí me gusta, la novena sinfonía de Beethoven. Pero novena de aguinaldo, novena de no sé qué, puras tradiciones de hombres. Y la misma palabra del Señor Jesucristo dice que Él no escucha vanas repeticiones cuando nosotros oramos. Y la tal novena es una vana repetición de cosas que no están en las Escrituras. Y entonces por medio de esa novena, entonces yo voy a recibir milagros, voy a recibir bendiciones. Yo escuchaba gente que decía, ay no, es que cuando yo no rezo la novena, eso me va mal en el año que viene. Te viera. Porque creemos más en las tradiciones de los hombres que en los mandamientos del Señor Jesús. ¿Sí? No, iba a ser un chiste, pero ya no porque me regañan. Seguimos. Entonces, Ezequiel 6, 13, 14. El libro de Ezequiel 6, 13, 14. Cuatro, 5. Ezequiel 6, 13, 14 dice: y sabréis que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos.
Mentiras y mentiras. Por favor, el Señor Jesucristo creció, Él no se quedó niño. No hay ningún niño Dios. No hay 3 reyes magos. No hay en las escrituras ningún Papá Noel. Es tan fuerte esta tradición que aquí en este país, que son musulmanes, ponen arbolitos ya en sus casas y en sus centros comerciales. Los celebran. Y toda la ciudad se viste y es más, aquí he visto, aquí en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, el árbol más alto del mundo navideño en oro. Con oro puesto. Mire la tradición, es una tradición, es una tradición, es una tradición de hombres. No engañen más a sus hijos con esa tradición. Todo lo que tenga que ver con la mentira violenta la palabra del Señor Jesús. Mire, mi hermano, si usted le está enseñando o está celebrando, está haciendo fiesta, la fiesta porque une a la familia cada 8 días, cada 4 días en una congregación para que lean y estudien las Escrituras. Ahí va a tener más resultado. Hay gente que en esta época, por tradición de hombres, por mostrarle a otro que hace fiesta en su casa, empeña el televisor, vende la moto, presta plata y en enero está endeudado hasta aquí y se le acabó la fe. ¿Por qué? Por las apariencias, porque no es una fiesta que el Señor mandó, porque no es algo que trae bendición. Es algo que le va a traer problemas a su vida. La verdadera Navidad es usted en Cristo Jesús, Cristo en usted. La verdadera Navidad es el verdadero nacimiento, natividad, es que usted, dice la palabra, el que robaba no robe más. ¿Sí? El que está borracho que no se emborrache más. Que fornica no fornique mal, que adultere no adultere más. Eso es lo que está mandando el Señor. Eso es lo que está mandando el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Todos los días. No justificar una fiesta que en primer lugar está basada en mentiras. Pura mentira. Mire lo que dice el Señor con respecto a la mentira. Entonces, ¿qué dice Salmo 34, 12, 13? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Oiga, guardar nuestros labios de hablar engaño. No le hablemos más a nuestros hijos de engaño por celebrar una tradición de hombres. Efesios 4:25. ¿Quién lo tiene? Charlie, por favor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ojo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, la mentira. Tenemos que dejar a un lado la mentira para hablar de la verdad con nuestro prójimo. Nuestros hijos también son nuestro prójimo. Prójimo significa próximo, está al lado mío. Tenemos que dejar a un lado la falsedad. No podemos estar celebrando, haciendo fiesta para hablar falsedad. Eso no tiene coherencia. Colosenses 3, 9, 10. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Dieguito. Amén. Dice el Señor: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. No mintáis los unos a los otros. No mintáis. No mintáis los unos a los otros. Y nosotros seguimos mintiéndonos en esta época del año. Seguimos mintiéndonos. Porque cada vez que celebramos todas estas cosas estamos mintiéndonos los unos a los otros. Una mentira.
Éxodo 20:16. ¿No? Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Deuteronomio 5:20. Hermano Willington, ¿cuál tiene? Sí, pastor, la palabra en español Jesucristo. 20. No dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Amén. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué le seguimos dando a nuestros hijos falsos testimonios, diciéndole cosas que no están escritas, haciéndolos hacer cosas que no son, y nosotros haciéndolas? Levítico 19, 11, 12. Amén. Por favor, léemelo. Mi hermana. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no Amén. juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor Jesús de Amén. Nazaret. Gloria al Señor Jesús. No mintáis unos a los otros. No os mintáis los unos a los otros. No nos mintamos los unos a los otros. Esto es una mentira. Esa celebración es una mentira, como muchas celebraciones que hay. Vuelvo y digo, cualquier celebración por tradición de hombres que violente la palabra de Dios, no es de Dios. Y cuando en una celebración hay mucha mentira, está violentando las escrituras. Proverbios 6, 16, 17. Ya vamos ahorita, Paulita, para que me leas el Salmo 101. Proverbios 6, 16, 17 dice, 6 cosas que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Vea lo que el Señor abomina. Ojos soberbios, ¿sí? Lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Mire que el Señor, ahí dentro de las 7 cosas que Él abomina, hay una que se maneja en esta tradición. ¿Cómo llama la prédica de hoy? ¿Quién se acuerda? Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, ¿cierto? Y estos mandamientos de hombres están mandando a mentir. Y por la tradición, dice las Sagradas Escrituras, que por seguir las tradiciones no estamos honrando al Señor Jesús. ¿Tú crees que con estas mentiras de esta tradición, de esta fiesta, estamos honrando al Señor Jesús? No lo estamos honrando. Porque para Él es abominación la mentira. Ahí lo dice la Escritura. Es abominación. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. El Señor se deleita en una fiesta donde no haya mentira. El Señor se deleita en una fiesta, una tradición donde no haya mentira. ¿Cómo se va a deleitar el Señor en la mentira si aquí lo dice? Ahí lo dice. Él no se deleita en eso. Salmo 101:7. No habrá sitio en mi casa para el que comete fraude. El que dice mentiras no soportará mi presencia. ¡Wow! ¡Wow! El que practica el engaño no morará en mi casa. Sigan engañando a sus hijos con el Papá Noel. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Y todavía seguimos pensando que la Navidad le agrada al Señor Jesús cuando está basado en solo mentiras. Estamos mal en eso, ¿cierto? Salmo 119, 163. Salmos 119, 163.
Salmo 119, 163. Dice, aborrezco Amén. Léemelo, mi hermanita, por favor. Detesto y aborrezco la mentira, pero amo tu ley. Amén. O sea que usted no celebra Navidad, mi hermana, ¿cierto que no? No, ya no, gracias a la misericordia de mi Señor Jesús de Nazareno, ya saqué todo eso. Bendito sea el Padre, porque el Señor aborrece y desprecia la mentira. Pero si nosotros amamos la ley del Señor, más que las tradiciones de los hombres, pues estamos bien, vamos bien. Salmo 119, gracias mi hermana, el Señor me la bendiga. Salmo 119, 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Eso debería aplicarse ahorita en Navidad, en 25 de diciembre, poner ese letrero en la casa. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Yo debo empezar a aborrecer todo ese camino de mentira. ¿Cierto? Miren esta cita tan hermosa, Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. ¿Sí saben que uno de los mandamientos es no mentirás, verdad? ¿Sí está? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice, Primera de Juan 2:4 dice, léanlo mi hermano que diga amén. Primera de Juan 2:4. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Uy, sí señora suegra mía, el Señor Jesucristo me la bendiga. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, amén, yo he llegado a conocer, yo conozco al Señor, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Tú estás guardando los mandamientos del Señor en esa celebración. Solo piénsalo allá en casa, de rodillas ante el Señor Jesús, que pesa los corazones. Apocalipsis 21:8. Eso va de atrás para adelante, toda la escritura. Mire lo que dice Apocalipsis, por favor, yo quiero que todo el mundo se concentre aquí en Apocalipsis 21:8. Todas nuestras hermanas y hermanos que nos escuchan. Pero, ¿ya lo tenemos ahí? ¿Quién dice amén? Se durmieron. En ese momentico me gustaría ver cuando todo el mundo hace pum, amén, eso, gloria al Señor Jesús. Que es amén significa así sea. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ojo, aquí en cámara lenta, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para el hermano que no sabe qué es la muerte segunda, yo le voy a decir rapidito. Todos vamos a morir. Vamos a ir a juicio cuando venga el Señor Jesucristo. Los que no creyeron en su nombre, los que no cumplieron sus mandamientos. Y ahí incluyen a los mentirosos también. Se van a ir a la segunda muerte, que es que cuando usted va a morir, de seguro usted y yo vamos a morir. Todos vamos a morir. Esa es la primera muerte. Está hablando en la carne. Pero esta muerte que habla el Señor Jesús, segunda muerte, es la muerte espiritual. Cuando venga el Señor Jesús por su iglesia, todos los mentirosos van a sufrir la segunda muerte, los resucitan y van para el lago de fuego, allá con Satanás y todos sus secuaces. Esa es la segunda muerte. El cristiano, o no, la persona que sigue al Señor Jesús, al Creador, no va a pasar por segunda muerte, porque va para vida eterna con Él. ¿Quién dice amén?
Por eso estamos acá, por eso nos congregamos, por eso nos reunimos, por eso venimos a los estudios bíblicos. Y lo invito al estudio bíblico el martes, todos los que me están escuchando, el martes estamos haciendo un estudio bíblico que se llama Las Escrituras, que el Señor Jesús puso en el corazón de nuestro amado pastor quinceañero, mañana cumpliendo años, el pastor Luis Alberto Gutiérrez, hablando sobre las Escrituras. No se lo pierdan el martes, 6:30, hora Dubái, 9:30 de la mañana, hora Colombia, por favor, para que vean ese estudio. Lo escuchemos. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos, porque yo no sé, yo quiero la vida eterna. ¿Ustedes la quieren? Amén. Entonces el Señor dice, amén. Entonces el Señor Jesucristo dice que si estamos mintiendo, vamos a tener un pedacito ahí, una partecita allá en el lago de fuego. Dice, tendrán su parte en el lago de fuego. Los mentirosos. Todos los que cantan tutaina, tuturumaina. Mentirosos. Mentirosos, enseñándole a los niños allá, Divino Baby, un barrigón ahí barbado con fábrica de juguetes, y hagan fiesta y se emborrachan, se vomitan, ordizos, se separan, se matan a puñaladas, disparos, muertes, de todo ese día. ¿Ah? Y ese es el verdadero nacimiento. ¿Usted cree que el Señor Jesús quiere todo eso? Mire que la palabra del Señor dice que no, que eso es mentira, que la mentira, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, mi hermano. ¿Sí? Tito 1:13, 14. Tito 1:13, 14. Amén, pastor. Lo lee, por favor, mi hermana Vivian. Sí, señor. Dice la palabra del Señor. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¡Wow! Este testimonio que estamos leyendo, todo esto que estoy leyendo es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos. Esos son puros mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ojo, ¿qué es lo contrario a la verdad? La mentira. ¿Cuántas verdades hay? Una. Su nombre es Jesús de Nazaret, no hay más verdad, pero las mentiras hay muchas. Ustedes van a encontrar en internet y en todas partes van a encontrar una cantidad de cosas de unos grandes predicadores de multitudes, convenciendo a la gente de que celebremos todas estas cosas, pero el Señor dice aquí que no, que hay que reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe, para que no prestemos atención a esos mitos, ¿sí? Y a mandamientos de hombres que nos están apartando de la verdad. Y por estar nosotros apartados de la verdad, podemos correr el riesgo de deslizarnos, podemos correr el riesgo de nuestros hijos se vayan por otro camino que no es el camino de la mentira, donde Satanás es el padre de la mentira. Pastor, Ya para irnos, sí, por favor, mi hermana, ¿cuál me va a leer? Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Tito 1:16. Sí, señora. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén, mi hermana, muchas gracias. Ya para despedirnos, quiero que leamos Efesios 5, 7, 11. Vamos al libro de Efesios 5, 7, 11. Por favor, yo creo que todo lo tengamos ahí. Dice Efesios 5, 7, 11. No seáis, desde el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad
como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.